Cielos con ustedes. Hoy quiero saludar especialmente a nuestro apóstol Lemuel Rodríguez y bendecir a Dios y darle gracias a Dios por la vida de él, por su ministerio, por su ejemplo, por su persona, por su amor, por su cariño, por todo lo que él brinda, y saludarlo en este día muy especial que es su cumpleaños y desearle lo mejor para él, para su familia y para el ministerio que Dios le ha dado, que el Señor pueda bendecirlo en gran manera. Así que, querido apóstol, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Y saludar a todos los que se suman a este mensaje que esta mañana estamos compartiendo. Les invito a que, si esta palabra para ustedes es de bendición, si les gusta, si ustedes lo desean compartirlo, por supuesto va a ser bueno también, porque seguramente otra persona puede recibir la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, y bueno, esperemos que sea de bendición para cada uno de los que escuchan este mensaje. Así que también puede vernos en las redes sociales. A mí, como Pastor Rubén TV, me va a encontrar, y en YouTube, y bueno, como Iglesia del Dios Viviente Argentina, ahí vamos a estar también compartiendo estos mensajes. Siempre va a ser bueno que usted lo pueda compartir y usted le dé el me gusta y se sume a nuestra página Iglesia del Dios Viviente Argentina. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Para comenzar, quiero leer unos textos del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, a partir del versículo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Respondiendo, Jesús le dijo a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Luego tenemos la ida de Jesús a una sinagoga donde él se congrega, donde él se reúne como lo hacía habitualmente, y dice que conforme a su costumbre se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice que hoy se cumplió esa escritura delante de ustedes. Le dijo a la gente que estaba allí en la sinagoga junto a él. Ahora, yo quiero hablarles hoy un poco del poder del reino de Dios. Si hablamos del reino de Dios, hablamos de algo, de un reino inconmovible, de un reino poderoso, de un reino que está por encima de todo otro reino sobre la faz de la tierra. Aunque claro, desde el punto de vista humano no lo entiende nadie así, pero si uno indaga en la Escritura, en la palabra de Dios, va a descubrir que este reino está por encima de todos los reinos. Aparece varias veces la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la frase reino, el reino de los cielos. Jesús en un momento dado dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, cuando él principia su ministerio. También Satanás habló de reinos. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 6, le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, él le estaba hablando de el reino, de la gloria de los reinos de la tierra, y le dijo que estos reinos le habían sido entregados a él, los reinos de la tierra. Saben que el hombre, cuando se apartó de Dios, le cedió derecho legal a Satanás de tomar un lugar que él no merecía, ni merece, por supuesto. Vamos a descubrir a lo largo de la historia bíblica que hay una guerra de altares y hay una guerra de reinos. Esto no es el yin y el yang, el blanco y el negro, el bueno y el malo. Esto es el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Una guerra de reinos donde nosotros sabemos cuál será el final del partido, quién va a ganar. Eso lo tenemos bien en claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo establecemos el reino de Dios? La palabra de Dios nos deja bien en claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, que el reino se establece a través de la adoración. El reino de los cielos se establece a través de la adoración. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 9, versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este era un hombre que había sido sanado de ceguera. Y dice que Jesús, este hombre le respondió a Jesús, ¿quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios, no? Para que yo crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y este hombre le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí lo tenemos a Jesús mostrando su poder a favor de un hombre que había nacido ciego. Se plantea una historia en medio de los religiosos de aquel entonces, el hombre que había sido nacido ciego y los padres de esta persona. Los padres en un momento dado dicen, mire, nosotros sabemos que él era ciego, ahora ¿quién hizo esto? Pregúntenle a él, como lavándose un poco las manos. El hombre dice, yo no sé quién me sanó, yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. La gente decía, no, me parece que vos no eras, otros decían, él decía, yo soy. Se genera toda una historia, ¿no es cierto?, que sería bueno que usted la pueda leer para ver cómo actuaban cada uno de ellos. Pero lo importante aquí es que Jesucristo se revela a este hombre como el Hijo de Dios, y cuando Él lo hace, este hombre se postra ante Jesucristo y lo adora. El reino de los cielos se establece a través de la adoración a Dios. A través de la adoración a Dios es que nosotros podemos establecer entonces el reino de los cielos. Si vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, cuando recién está comenzando el ministerio de Jesucristo, él dice en el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros siempre enseñamos y la palabra de Dios nos deja bien en claro lo siguiente. El arrepentirse no tiene nada que ver con llorar, no tiene que ver con el remordimiento. El arrepentirse tiene que ver con un cambio de actitud, con el cambiar de dirección, con el alejarnos de una vida de pecado para comenzar a vivir una vida de amistad con Dios, una vida diferente de amistad con Dios. Y Jesús comenzó a decirle a la gente, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, vuelvan su corazón y su mirada a Dios. Dejen de vivir sus propios caminos, dejen de vivir la vida como ustedes desean vivirla, de la manera que ustedes desean vivirla, como les viene en gana.
comiencen a vivir la vida de acuerdo a las normas que Dios ha establecido en su palabra, a la legislación del reino de los cielos. El reino de los cielos también se acercó en la persona de Jesucristo. Eso es claro, que lo tengamos en claro, es importante. El reino de los cielos se acercó a nosotros en la misma persona de Jesucristo. Quiero que volvamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 23 ahora, donde habíamos comenzado en los primeros capítulos, pero en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, ya estamos en el tiempo en el que Jesús está en la cruz del Calvario. Allí hay muchas cosas que nos muestran el poder del reino de Dios. Hay muchas cosas que nos hablan de esto. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 39. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba a Jesús y le decía lo siguiente: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Saben una cosa? Este hombre tenía la mirada muy corta, porque lo cierto es que su vida se estaba terminando, como la del otro malhechor. Ellos habían sido puestos en la cruz por causa de sus desaciertos en la vida. Habían sido puestos en la cruz por causa de que eran malhechores, justamente, eran reos de muerte. Pero Jesús no. Jesús había sido juzgado injustamente y había sido puesto en la cruz del Calvario. Ahora Él está allí pagando por tus pecados y los míos. Y a su lado había dos malhechores. Uno dice que le injuriaba, diciendo: si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no te salvas a vos mismo y nos salvás a nosotros? Pero como les dije, él tenía una mirada muy corta. Pero el otro malhechor, dice que le reprendió y le dijo así: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es decir, sabía este hombre que estaba condenado, que su destino estaba marcado de morir, pero presten atención lo que dice luego: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Jesús, dice: ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que este hombre reconoció que aquel que estaba a su lado era dueño de un reino. Era rey y era dueño de un reino. Y reconoció por todas las cosas. Él tuvo la oportunidad de pensar y de meditar en su corazón y en su mente lo que había sucedido con Jesucristo. Tal vez él había escuchado algunos de sus mensajes a las multitudes, pero siguió su camino, siguió su vida, desatendiendo una y otra vez la voz de Dios, hasta llegar a ese lugar de condenación, la cruz. Pero en la misma cruz se encontró con Jesucristo y reconoció que Él era dueño de un reinado, que Él era rey, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Preste atención a lo que contesta Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Jesús, aún en la misma condenación de un hombre, pudo salvarlo. Y eso es importante. Uno de los malhechores entonces reconoce que Jesús era dueño de un reino.
En el mismo Evangelio, pero en el capítulo 1, quien está hablando aquí es un ángel, un arcángel de Dios. Se llama Gabriel. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y dice a partir del versículo 31, él está hablándole a María, y le dice: ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mire qué interesante. Dice que Dios le va a dar a él el trono de David, su padre. ¿Cómo viene esto del trono de David? Él tenía un palacio real. El arca de la presencia de Dios estaba entre carpas, entre lonas. Allí se adoraba a Dios, se honraba su nombre, se le ofrecían sacrificios. Había una serie de ceremonias que se hacían alrededor de ese arca, un lugar donde era adorado Dios. Y David está en su palacio real. Y tal vez, permítanme ver que él pensó, el arca de Dios está en ese lugar entre telas, y yo estoy en un palacio. Y en su corazón pensó lo siguiente: le voy a construir una casa a Dios. Le voy a construir una casa que será maravillosa. Le voy a construir una casa que será la más hermosa de la historia. Entonces viene un profeta. Y el rey David le comparte el pensamiento que tiene en su corazón: quiero hacerle una casa a Dios. Y el profeta le dice: haz todo lo que te venga a la mano porque Dios está contigo. Pero cuando él está yendo a su casa, el profeta está yendo a su casa, Dios le dice: volvé y habla lo que yo voy a decir. Entonces, el Señor le dice a través del profeta: desde que me manifesté al pueblo hasta ahora nunca he dicho de tener una casa. Pero Dios le dice: has hecho bien en pensar esto. Y por cuanto pensaste esto, yo te voy a hacer una casa firme. Yo te voy a dar una casa firme. Yo te voy a dar un trono, un reinado eterno, un reinado firme. Y dice luego, el Señor le dice: yo voy a levantar de tus lomos un hijo, lo voy a rodear de paz, y él me va a construir una casa. Está hablando del rey Salomón, que fue hijo del rey David. Pero le dice que David no iba a levantar esa casa porque él había derramado mucha sangre. David había peleado muchas batallas y había derramado mucha sangre. Luego nace Salomón y Dios le permite construir esa casa. Ahora, miren que hay un texto en el Antiguo Testamento donde el rey David está consagrando a Dios todos los materiales que él había preparado para la casa de Dios. Porque la Biblia dice que no deben proveer los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Por lo tanto, David comenzó a juntar materiales para que esa casa pudiese ser levantada. Y dice en el versículo 11, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres
excelso sobre todos. Versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces David consagra a Dios todos estos materiales que él había acopiado, juntado a lo largo del tiempo, para darle a su hijo y que él pudiera construir esa casa donde la gloria de Dios descendiese. Y entonces estábamos hablando de que Dios le iba a dar a Jesucristo el reino, el trono de David, su padre. Hay un pasaje en la Escritura donde hay un hombre que es ciego. Y él comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así sigue gritando. La gente quería hacerlo callar. Deja de gritar, basta de gritar. Pero alguien, Jesús escucha, y alguien entonces le dice: ven, el maestro te llama. Porque Jesús escucha cuando este hombre dice hijo de David. La misma Escritura dice que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Así que dice la Escritura también que él recibió un reino inconmovible. David entonces, como leímos, habla también del reino de Dios, del reino del Padre y de las bendiciones que vendrían como producto de ese reino sobre cada uno de nosotros. Si vamos al Salmo 145, yo quiero leerles unos textos que hablan de la alegría de servir y de vivir en el reino de Dios. Salmo 145, versículos 10 al 13. Dice lo siguiente: te alaben, oh Señor, todas tus obras. Todas tus obras. Si yo hablo de todas las obras de Dios, tengo que hablar de toda la creación. Eso implica los miles de millones de estrellas, de galaxias, de planetas, de la creación entera de Dios. Y me vengo un poquito más acá y hablo de la Tierra, del planeta, con sus mares, sus océanos, sus montañas, sus valles, sus praderas. Y hablo de los peces y de las aves y de la creación eterna de Dios. Y hablo de vos y hablo de mí. Porque la creación toda habla de Dios. La palabra misma de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos hablan de la grandeza de Dios. Cuando vos mirás en una noche oscura las estrellas brillar, cuando mirás la luna en el medio del cielo colgada de la nada, qué cosa maravillosa. No podemos menos que reconocer que es Dios quien ha hecho todas esas cosas. El Salmo dice: te alaben, oh Señor, todas tus obras. Y luego dice: tus santos te bendigan. Los santos son los hijos de Dios, los que han pasado de muerte a vida, los que hemos podido darle por la fe nuestro corazón a Cristo, los que hemos comprendido que hay un Rey, que hay un Señor, que hay un Salvador, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos entonces son los santos que alaban y bendicen a Dios. En el versículo 11 dice: la gloria de tu reino digan. Es decir, hablen de las grandezas de tus misericordias, hablen de tu poder, dice luego el texto bíblico, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Es decir, los hijos de Dios hacemos saber a las personas que no conocen aún el amor de Dios, de la grandeza, el poder y la misericordia
de Dios. Dice entonces el versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Y termina diciendo el versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Por eso hoy cuando comencé les hablé del reino de Dios como un reino que está por encima de todos los reinos, pero también es un reino que está por encima de todas las edades, de todas las generaciones. Es un reino que permanecerá por siempre y para siempre y por encima de todo reino que se levante sobre la faz de la tierra. Por eso puede haber muchos que se llamen reyes de un reino, pero ese reino perecerá con el paso del tiempo, aunque dure 100 años, perecerá. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Esa es la hermosa noticia, mi amigo, que tengo para compartirte esta mañana. La preciosa noticia que tengo para compartirte este día, del amor de Dios, de que Él es rey, es dueño de un reinado, es dueño de un reino que no perecerá jamás, que no terminará jamás, que permanecerá estable, porque en este reino no hay golpes de estado. En este reino hay un rey que reina para siempre. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es el Señor de los ejércitos, el Dios de todos los tiempos, el eterno. Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos hablar de este reino de Dios con alegría. Quiero ir al capítulo 11 del Evangelio de Lucas, donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Ellos le dicen, en otras palabras, ¿por qué no nos enseñas a orar, Señor? Y Jesús les dice en el versículo 2, Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 2, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, honrado, glorificado sea tu nombre. Y dice luego, venga tu reino. Recuerden que les dije que la adoración establece el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Venga tu reino. Cuando hables con Dios, tenés que tener la conciencia clara de poder adorarlo y bendecirlo a Él. Porque Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser honrado, nuestro Dios. Entonces Jesús, en esa oración que debemos hacer siempre, lo que llamamos el Padre Nuestro, Jesús dijo, venga tu reino. Pídanle a Dios, venga tu reino. Y para aquellos que conocemos el amor de Dios, para aquellos que sabemos del amor de Dios, quiero leerles Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. La pregunta es, ¿cómo debemos nosotros servir en el reino de Dios? Dice lo siguiente la Escritura. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Se da cuenta? Este reino no perecerá jamás. Este reino de Dios no cambiará jamás. Es un reino poderoso, es un reino de gloria, es un reino de alegría, de gozo, de gratitud a Dios. Miren lo que dice, tengamos gratitud. Porque hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, nos está hablando de servirle a Dios
con alegría, de servir a Dios con gratitud, de servir a Dios con temor de su nombre, es decir, siendo conscientes de que Él está presente y además reverenciando su nombre, teniendo en claro que Él es Dios y nosotros somos criaturas. Somos hijos de Dios, pero somos criaturas de Dios. Hemos sido hechos por sus manos, hemos sido formados en el vientre de nuestra madre por su poder. Aleluya. Jesús dijo esto: mi reino no es de este mundo. Él dijo lo siguiente, que su reino no pertenecía a este mundo. La Biblia nos dice que Jesús lo recupera al reino de Dios por causa de que el hombre lo perdió. Lo perdió por haber desobedecido, por haberse alejado de la gracia de Dios. Y por el pecado de Adán, la muerte reinó hasta la restauración por medio de Jesucristo. Miren lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, dice que reinarán. Uno no puede reinar si no tiene un reinado, si no tiene un reino donde reinar. O sea, reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, mi querido amigo, nosotros no somos un pequeño pueblo muy feliz. Los hijos de Dios somos multitudes. Los hijos de Dios somos partícipes de un reino que a Dios le ha agradado compartirlo con nosotros, el reino de los cielos. Y a veces se piensa que uno va a comenzar a disfrutar de la vida eterna cuando cruza el umbral de la muerte. Lo cierto es que uno comienza a disfrutar de las bendiciones de Dios cuando recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, porque ahí se produce un cambio de reinado. Es decir, nosotros antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Éramos hijos de ira, dice la Escritura. Éramos hijos de ira por naturaleza. Éramos enemigos de Dios y éramos esclavos del pecado. Pero Jesucristo hizo una obra poderosa en la cruz del Calvario, librándonos de esa maldición de las tinieblas y trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es de Jesucristo. Por eso hay un reino inconmovible al cual nosotros hemos sido incorporados por el amor de Dios. Quiero que leamos juntos lo que le dice Pablo a los cristianos que vivían en Colosas, capítulo 1 de Colosenses. Él está hablándole a los cristianos y les dice lo siguiente, capítulo 1 de Colosenses, versículos 9 al 14. Preste atención lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es esto de la inteligencia espiritual? Es que nuestro espíritu
tiene la capacidad de entender y explicar las dimensiones del Espíritu de Dios. Por eso la Biblia nos habla del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Entonces, el hombre espiritual tiene la capacidad de entender y explicar el mundo del Espíritu de Dios. Por eso, yo puedo decirte que Dios me habló, de alguna manera Dios me habló, y si vos no entendés las dimensiones del Espíritu, allí este tipo está loco. Porque es lógico, no se puede entender que Dios le hable a un ser humano. Pero si yo me conecto en el mundo espiritual con el Espíritu de Dios, mi espíritu humano tiene la capacidad de entender ese lenguaje, de comprender uno al otro ese lenguaje espiritual, ese lenguaje de Dios. Yo lo puedo llegar a comprender. Por eso Pablo oraba para que los cristianos de Colosa tuvieran sabiduría e inteligencia espiritual. Pero sigo leyendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto es para toda la gente que conoce a Cristo. Luego dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es constante. Hay gente que piensa que ser cristiano es aburrido. Mire lo que dice luego, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que es grandeza, que es constancia de ánimo. En medio de la adversidad, la longanimidad es lo que hace que perseveres en el caminar en Cristo. En medio de las dificultades es lo que hace que puedas seguir a Jesucristo a pesar de todo. Y luego dice con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Hay un reinado de las tinieblas, pero por causa de este poder de Dios y del reino, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que ya como hijos de Dios estamos en el reino de los cielos, en quien tenemos, dice el versículo 14, redención por su sangre, el perdón de pecados. Y quien ha sido perdonado de sus pecados, ha sido hecho hijo de Dios. Por eso si hoy no sabes si al morir vas a ir a la presencia de Dios, lo mejor que podés hacer es darle tu corazón, volver tu mirada a Dios, volver tu mirada a Jesucristo. Y sucederá lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1. Miren qué preciosa promesa, qué preciosa palabra de Dios. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 4 al 6. El que está escribiendo es el apóstol Juan, el único que murió de viejito en la isla de Patmos, pensando ellos que lo dejaron allí, que se iba a morir y se terminó la historia con este hombre. Pero presten atención lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 a partir del versículo 4. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, es decir, el rey de los reyes de la tierra. Por eso a Jesús se lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso decimos así: tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra.
Si hay reyes sobre la faz de la tierra a los cuales los hombres le rinden pleitesía, esos mismos reyes un día tendrán que doblar sus rodillas ante la misma presencia del Rey de todos los reyes. Pero preste atención porque hay un regalo hermoso aquí en la palabra de Dios. Dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el versículo 6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Esta es la otra promesa. Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Un regalo maravilloso de Dios para nosotros. Querido amigo, somos parte de un reino inconmovible. Por lo tanto, mi invitación de hoy es a que le abras tu corazón a aquel que vive para siempre, aquel que es Rey y Señor de todas las cosas, aquel que te dará vida eterna cuando le des tu corazón. Yo quiero bendecirte este día y hago una oración a Dios para que puedas volver tu corazón y tu mirada a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo este día a cada uno de los que escuchan este mensaje. Señor, que tu presencia llene el corazón de ellos. Señor, que tu Espíritu Santo invada su vida y que el poder de la sangre de Jesucristo los limpie de todo pecado. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano sobre aquel que ha escuchado y que sea bendecido en gran manera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Te quiero invitar para que le des me gusta a nuestra página, para que te sumes a ella y puedas compartir con nosotros los mensajes, que los puedas hacer llegar a otros, que haya gente que pueda entonces conocer esta maravillosa promesa de que Dios nos ha hecho parte de un reino inconmovible. Quiero bendecirte, quiero saludarte y darle gracias a Dios por el privilegio que nos das de llegar a tu casa. Si necesitas hablar con nosotros, no tenés más que compartirlo, que escribirnos. Vamos a estar dispuestos a ayudarte. Te quiero mandar un abrazo, un beso grande y bueno, termino nuevamente deseando a nuestro apóstol Lemuel Rodríguez un día precioso, que lo disfrute y dándole gracias a Dios por su vida. A ustedes los esperamos hoy 20 horas y a lo largo de la semana vamos a tener encuentros con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos encontramos nuevamente aquí para compartir un mensaje similar. Chau. Dios les bendiga en gran manera.